En esta zona existían las estancias jesuitas, que era la base económica para formar la universidad en Córdoba y para formar las misiones. San Pedro yo creo que fue la estancia que despegó pero por la acción exclusiva de don Alberto Gallinal. Don Alberto sale al cruce y dona 228 escuelas rurales en todo el país. Es una cantidad que uno dice, sí, don Alberto lo logró. Aquí no era cualquiera que trabajaba. El respeto y el trabajo aquí en San Pedro es sagrado. Sí señor y no señor, sí señora y no señora. Saludar con el sombrero, con el gorro, con la gorra, siempre con la cabeza descubierta. Esto tiene un altísimo valor patrimonial, tangible por la edificación, pero intangible por la historia, por ese origen del modelo agroeconómico típico del Uruguay. Este lugar que estamos, que atrás mío ven la hermosa estancia de San Pedro de Timote, era la zona de pastoreo en el siglo XVIII de la estancia Nuestra Señora de los Desamparados. Para que tengan una idea, siglo XVIII, época colonial, del 1746, fue dado a los jesuitas, que evidentemente no estaba estas construcciones que son más del siglo XX. Y se conocía como la zona de pastoreo de la estancia La Calera de los jesuitas, que está en el sur del departamento de Florida, ahí al ladito de Mendoza Chico, por ruta 5. Y nosotros acá estamos en ruta 7, para que tengan la ubicación geográfica. La estancia eran 100.000 hectáreas por los dos ríos Santa Lucía y arroyos. Pero eso que era estancia después le adjudicaron a los jesuitas por una cuestión que no se sabía bien los límites entre la corona española y portuguesa. Todo esto era ganado vacuno introducido, ganado cimarrón, por hernandarias y muchas tribus indígenas que se aliaban a la corona portuguesa o a la corona española. Pero ese territorio había que defenderlo, entonces había que hacer enclaves de estancia. Y los jesuitas tenían que, a su cargo la etnia más importante que había en este territorio. Nosotros asociamos a los charrúas, pero en realidad los guaraníes era la etnia antes que vinieran los españoles. A esa estancia de 100.000 hectáreas, que es en el sur de Florida, se le agrega esta zona donde estamos hoy, acá, de 300.000 hectáreas más. Porque, bueno, había ganado y había que cuidar esto que era la banda frontera. Dos nombres se utilizaron en esa época del siglo XVIII. La banda oriental del río Uruguay, del virreinato del Río de la Plata, y Vaquería del Mar. ¿Por qué? Porque lo más importante era el ganado, la mayor riqueza. La Vaquería del Mar es una denominación porque estamos, si tomamos Rocha, por decir un lugar muy extremo, y ahí vemos que hay fortines que fue creando la corona española, también por el sistema defensivo y ofensivo, ¿no? Porque la rivalidad era con la otra corona. Entonces, este ganado, que había que llevarlo o a lugares como podía ser para la nueva ciudad
ciudad de Montevideo, o había vaquerías que, como estaba en el complejo jesuítico y que formaban parte del proyecto político, militar, evangélico, jesuítico guaraní más importante del mundo, acá en Sudamérica. Pero su capital económica era Córdoba. Ahora, su proyecto de reducciones jesuíticas estaba en Paraguay, Misiones de Argentina y esta parte del Brasil que alguna época fue nuestra, la banda oriental que perdimos, que hoy es Río Grande del Sur. En esta zona, desde Yapeyú, en provincia de Corrientes, en Santa Fe, en Tucumán, en la propia Córdoba, y lo que es la banda oriental, o sea, lo que hoy es Uruguay, existían las estancias jesuíticas, que era la base económica para formar la universidad en Córdoba y para formar las misiones. Por lo tanto, las vaquerías del mar era llevar toda esa cantidad de ganado de esta zona o a Yapeyú, que era un centro importante, en Corrientes, hoy Corrientes, o en San Borjas, hoy en Brasil. Y eventualmente puede ser que también se trasladaran a las otras áreas de las misiones. Entonces, esta zona tenía una enorme importancia económica. Para esto que digo de este proyecto evangélico, hasta una nación dentro de dos naciones, que tenía conflictos de intereses con los bandeirantes paulistas y que no querían ellos querían tener esclavos y los guaraníes no eran esclavos. Se le respetó el mate, y acá vengo a algo. El mate es guaraní. Y algo más para decir sobre por qué este territorio es guaraní, veamos la toponimia. Nuestro nombre, Uruguay, es un nombre guaraní, pero agreguemos Tacuarembó, Queguay, Arapey y sigamos. Guturalmente lo decía el indígena y el español lo escribía. Y era en esa época el idioma más importante en la época de la colonia y hasta el siglo XIX. Un censo que hace el Uruguay detecta 1/3 de la población del Uruguay, de 70.000 habitantes, que eran ya en época independiente, que hablaban el idioma guaraní o eran de origen guaraní. Es cierto que en esta zona había charrúas y hubo una guerra con ellos. Es cierto que había minuanes y guenoas en esta zona, que son un poco las tres etnias que fueron formando. Pero la corona española y los jesuitas se basaron mucho en los guaraníes, en esos 2.000 guaraníes que estuvieron en Montevideo y después estaban en toda esta zona. Siglo XVIII, 1746 a 1767, 21 años estuvieron en esta zona los jesuitas con los guaraníes. La orden jesuita fue expulsada por Carlos III en un decreto real, y también los portugueses que estaban en otros territorios también fueron expulsados. El rol fue básicamente de estancia, económico. Muy cerquita de aquí está la Gracería del Timote, que son las ruinas más antiguas que podemos tener, yo diría, en el Uruguay. La Gracería del Timote entendemos que era un lugar donde se podía hacer entre arroyos y ríos rinconada, la matanza de animales, que eran animales vacunos y marrones, y se sacaba el cuero y el cebo, y la grasería es por eso, por la grasa, que era lo que se comercializaba en ese momento. La carne en realidad era comida por el gaucho, por el hombre o el indígena, y el gaucho también es una cosa que se acuñó en San Carlos de Maldonado por estas fechas y en este lugar. Hay una partida que se habla
de un grupo de gauchos, como si fueran estilo bandoleros, que es un arquetipo, no es una raza, una mezcla del indígena, del afrodescendiente, del criollo, del europeo, pero que le gustaba andar libre. Este podía haber sido un puesto, porque hablamos de que la cacería del timote está a 30 kilómetros. Cada 30 o 40 kilómetros, como se dice en la literatura, es a tiro de caballo. Eso quiere decir que tiene que haber algo para descansar, algo para intercambiar. Y bueno, se ha hecho un relevamiento posible desde el sur del departamento de Florida hasta estos lugares. Bueno, este pudo haber sido uno de esos lugares en donde hoy, si ustedes me preguntan si existen vestigios, no, salvo la cacería del timote a 30 kilómetros, acá no, porque estamos hablando de ranchos. Quiero que se me ubique en el siglo XVIII. Y ese es el sistema de puesto que crearon para poder hacer la matanza de ganado o para poder retener el ganado y después hacer la vaquería del mar. Que como expliqué, iban hacia el norte y servía para el colegio jesuita que estuvo enfrente a la Plaza Matriz. El primer colegio jesuita del Uruguay está en Colonia y está marcado, era hecho por los jesuitas portugueses. Acuérdense que Colonia se funda antes que Montevideo. El segundo, pero el primero de Montevideo, es hecho por los jesuitas. Y la construcción es toda esa manzana donde hoy está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, y ahí estuvo también, se supone, el primer cementerio de Montevideo, mientras se construía la iglesia matriz. Estamos hablando desde 1724 en adelante, ¿no? En un proceso importante, pero comparado, y acá me voy en el tema geográfico, para que interpreten por qué la banda oriental era importante como vaquería del mar, se conectaba con Córdoba, porque en Córdoba estudiaban los sacerdotes. Y después venían 3 o 4 para una estancia como la que hay en Colonia, en la zona de Carmelo, Calera de las Huérfanas, o como esta, que eran las 2 estancias al sur del Río Negro. Después Yapeyú de Corrientes y San Borja tenían unos puestos en lo que hoy se conoce como Paysandú, o Rivera, o Artigas, pero dependían de otras estancias. Se crea todo ese sistema económico de estancias que financiaban la cultura, la educación y financiaban las misiones o reducciones, que acá nunca hubo reducciones. Las reducciones era un proceso de transformación evangélico y también sociocultural que aplicaban los jesuitas. Nosotros estamos ubicados prácticamente en la zona este del departamento de Florida, en la estancia San Pedro de Timote. Es un lugar icónico que representa, digamos, lo que fue el progreso, lo que se refiere a ganadería y agricultura en los últimos, digamos, 50 años de lo que fue el siglo pasado. Alberto Galliral, desde el año 43 o 44 hasta su muerte en el 94, le dio una impronta fundamental. Y yo siempre digo que la gente que trabajaba acá, él le ponía el sello para que realmente eso tuviese un significado de que soy de San Pedro de Timote. Y él realmente promovió un estilo de vida y una forma de ser y una forma de trabajar, sacrificio, humildad. Sobre todo eso, para poder llegar a esas metas que él tenía
como hombre visionario, que lo fue, ya que no solamente fue un hombre de campo, fue una persona que, a pesar de ser abogado, nunca ejerció. Decía para que tengas una idea, decía uno de sus sobrinos, don Alberto podría haber sido un gran escritor, un gran poeta, un erudito, pero sin embargo prefirió cavar zanjas, cortar espinas y matar langostas. Eso te determina exactamente la figura que tenía don Alberto Gallinal y además lo que significó para la gente que estaba en su alrededor. San Pedro tiene digamos, en lo que se refiere a la parte edilicia, parece un pueblo pequeño, podemos definirlo así, más allá de que existen otras estancias con estas características y quizás tienen una característica general en lo que se refiere a la construcción de la estancia. El patio, la capilla, la casa principal, la casa de los peones, eso fue, digamos, el numen de casco de San Pedro. Después corrales, las mangueras y después otros elementos como son los puestos que están diseminados, más o menos unos 30 puestos que estaban diseminados en las casi 32.000 hectáreas que San Pedro tuvo en algún momento, que fueron las que heredó don Alberto de su madre. Aquello de tengo mucho, entonces voy a ostentar realmente algo grande. ¿En qué lo muestro? Lo muestro en la casa, también lo mostró en el parque, que tiene 300 hectáreas y lo plantaron por allá por el año 20 con más de 300 especies, que hoy lamentablemente no se pudo cuidar más y es como estar en el impenetrable, decimos nosotros, ¿verdad? Pero se mantienen formas estéticas y muy armónicas de aquella época que marcan justamente una época distinta en lo que se refiere a la parte edilicia de los primeros años del siglo XX, ¿verdad? Estamos hablando que la construcción de San Pedro, hay ahí unas fechas, quizá anduvo terminó esta parte de edilicia por el año 1925, y eso, la forma que tiene, el estilo, ¿no? Determina justamente un estado económico que evidencia una situación muy importante. En aquella época tener esta situación determinaba que el lugar fuera realmente un lugar de llegada. Y si hablo de llegada, por ejemplo, en la época de don Alberto, que ya se posicionó, digamos, a nivel regional y mundial, aquí estuvieron el príncipe de Holanda, el rey de España, vinieron embajadores, vinieron presidentes, pero también vinieron escolares, vinieron liceales, vino la Armada Nacional a hacer pruebas. No sé, no trajeron ningún barco, pero estuvieron acá. Esos fueron factores determinantes que significaba el hecho de que la gente venía a San Pedro. Bueno, en este momento estamos en el patio principal de la casa, lo que significa... antes era el patio de atrás. Claro, la casa miraba, el frente miraba hacia allá, ¿no? Miraba hacia lo que sería la hoy ruta 58. Para darte una idea, el antiguo camino de los Faineros, que está más o menos unos 5 kilómetros de acá. En las casas de campaña, el elemento fundamental que te decía cuál es el patio de atrás es el aljibe, ¿verdad? En este caso vemos que las letras del aljibe miran hacia la casa, o sea que tú venías de adentro y mirabas las letras. Ahí dice PJJ, que es Pedro José Jackson, 1863. Fue, suponemos, hay algunos indicios que nos marcan, algunos documentos, que en esa época fue cuando se le otorga a Pedro José Jackson este lugar, que era formaba parte de las 109.400 hectáreas que había comprado su padre por allá por 1825.
Son aproximadamente la 10ª parte del departamento de Florida. Florida tiene 1 millón y algo de hectáreas. Es esa extensión. Realmente algo que hoy no podemos dimensionarlo, ¿no? Una sola persona que tenga esa cantidad de hectáreas, ¿verdad? Y Pedro José fue el agraciado con este lugar. Es por eso que se llama San Pedro. Pedro José fue enviado a Inglaterra. Era una persona que tenía algunos problemas de salud y allá, a edad muy temprana, falleció. Su hermana, Clara Jackson, en honor a su querido hermano, le pone San Pedro, pero nunca se pudo sacar de Timote. Pedro José Jackson era uno de los menores, de los hermanos menores de John Jackson y Clara Erraskin, que era sobrina de Larrañaga, del presbítero Larrañaga. Jackson había venido durante las invasiones inglesas y se había quedado acá, viendo que realmente esta región era próspera y tenía futuro, y evidentemente así pasó. Él le compra a Tomás García de Zúñiga la estancia, lo que mencionábamos hoy, las 109.000 hectáreas. Y hay algo increíble, porque Tomás García de Zúñiga tiene que salir, digamos, muy rápidamente en el año 1825 de Montevideo, porque la región había sido tomada por los orientales después de la Cruzada Libertadora. Entonces decide vender rápidamente don Tomás García de Zúñiga parte de su herencia y aparece el inglés. Aquello de a río revuelto ganancia de pescador. Y es increíble el documento que establece que, todo el protocolo, ¿verdad?, que se hacen con el abogado, y dice 37 leguas cuadradas, poco más o menos. Una legua no tiene una medida exacta, son 5 kilómetros. En el poco más o menos, porque había que vender. Tomás García de Zúñiga toma el dinero que le corresponde por la venta y se va a Brasil, a Río de Janeiro, en aquel momento capital de aquel territorio. Y en el poco más o menos habían, digamos, 5 o 6 leguas más, ¿no? Prácticamente, porque eran 41 leguas y pico, ¿no? Que recién se pudo establecer el total y lo correcto, que el Jackson lo midió, en 1830. Eso tiene que ver con las 3 fechas que hay en el portal. 1777, cuando compra García de Zúñiga, padre del que estábamos mencionando. 1825, cuando lo compra Jackson, John Jackson. Y 1830, cuando termina de hacer la medición exacta del territorio que había comprado. Reiteramos, 109.404 hectáreas a la medida actual. Quien queda con toda la propiedad, por herencia y por compra, es Clara Jackson, casada con Heber Munchausen, que era un alemán, y ella es la única que tiene descendencia. Todos sus hermanos, Juan Dámaso, Pedro José, Alberto, Sofía, no tuvieron descendencia. Clara Jackson y Heber tienen 6 hijos, 3 fallecen a edad muy temprana. Uno sobrevive hasta los 10 años y otro muy chicos, dado que en aquella época las enfermedades prevalecían, digamos, y era muy difícil el poder llegar a proteger, porque no tenía ni religión ni respetaba ningún estatus social la enfermedad. Clara es la que entonces tiene 3 hijos, Alberto Julio Jacinto, Arturo Félix y Elena Dorotea. Elena Dorotea es la que se casa en 1901 con Alejandro Gallinal. Según dicen, fue un matrimonio arreglado.
doña Elena Dorotea estaba en un convento y parece que le eligen, como se hacía en aquella época, quién fuera el esposo, ¿no? Una persona de la sociedad montevideana de más estatus era en aquel momento don Alejandro Gallinal, médico de fama ya, había estudiado en la Sorbona y había tenido actuaciones muy destacadas en distintos ámbitos con respecto a la medicina. Y bueno, tienen ellos 5 hijos, ¿no? Y hay un momento en su vida, que, digamos, por allá por 1920, que le compran el territorio, la estancia a Arturo Félix, que era hermano de Dorotea, y ahí ellos conforman alrededor de 87.000 hectáreas el matrimonio, y pasan a tener, digamos, una gran parte muy grande de lo que en principio había comprado el inglés por allá por 1825. Uno de los hijos es don Alberto Gallinal. En 1943 fallece don Alejandro y quizás 44, 45 don Alberto, que a la sazón vivía en la estancia, una de las estancias de Soriano, ya casado con su esposa, con Elvira, hija de Algorta Camuso, Enrique Algorta Camuso, que había sido administrador de don Alejandro. Se da cuenta toda esa trama de todos estos apellidos. Toman, digamos, posesión de lo que es San Pedro. Y ahí comienza otra etapa. Bueno, este lugar es el antiguo escritorio de la administración de San Pedro. Aquí no sé exactamente cuántas personas trabajaban, pero muchos. El administrador, los escribientes y todos los que llevaban los números. Imagínate un establecimiento de esta categoría, de esta naturaleza, de esta magnitud, con movimientos de ganado, de mucho ganado, muchas ovejas, y además la gran cantidad de gente que trabajaba acá, más de 300 personas, y eso tenía realmente, formaba parte de la cabeza administrativa, más allá de que la cabeza era don Alberto. Todo pasaba por él, pero evidentemente él tenía mucha confianza en su gente, sobre todo en los administradores que pasaron por acá, y los escribientes, como se llamaba en aquella época. Hubo mucha gente que realmente se puso la camiseta de San Pedro de Timote y trabajó fervientemente por este lugar. San Pedro yo creo que fue la estancia que despegó pero por la acción exclusiva de don Alberto Gallinal. Esta figura icónica en la sociedad agropecuaria de nuestro país, que determinó que aquella frase que no es de él, el Uruguay se salva con el agro o con él perece, y eso movió un gran número de personas que fueron detrás de esa idea, y don Alberto yo creo que era el abanderado. Hoy la tecnología y tanta información que tenemos de otros mundos, de otros lugares, nos llevan a pensar al exterior, pero deberíamos retrotraernos en lo que es nuestra propia historia, y San Pedro forma parte de esa historia, forma parte de nuestro patrimonio, forma parte de una forma, de un estilo de vida que debemos saber, que lo debemos reconocer
y lo debemos valorar sobre todo porque es nuestro, y debemos tener en cuenta lo que fue el sentido que tuvo en aquella época, digamos, quizás hasta 1994, cuando funcionó como estancia hasta el fallecimiento de don Alberto Gallinal. Este es exactamente el escritorio de don Alberto Gallinal. Él lo mandó construir inmediatamente después que toma posesión de San Pedro, y bueno, de aquí dirigía la estancia. Las 32.800 hectáreas, de aquí las dirigía él, la cabeza del establecimiento. La lana que se esquilaba en San Pedro de Timote era llevada inmediatamente a Montevideo. Nunca se hizo una especulación, él nunca quiso hacer especulación con la lana, que podía esperar los precios. Se remataba su lote y era justamente el precio de Gallinal, era lo que se fijaba a nivel nacional. Se transmitían los remates por Radio Rural, la vieja Radio Rural, y ahí la gente estaba pendiente del precio de la lana córreda de don Alberto. Eso marcaba, era el techo, eso marcaba todo. ...320 personas vivían acá, en San Pedro, digamos, en toda la extensión, ¿verdad? Eso era un factor que determinaba una melange de personas, ¿no? Pero todas bajo la égide de don Alberto, que tenía una forma muy particular de ser con sus empleados, que nunca les decía los peores, les decía mis colaboradores. Una cosa que justamente parece una simpleza, pero determina justamente el afecto que él tenía por su gente y el valor que le daba a cada una de las personas que estaban trabajando con él. Cuando el Cerro Colorado, que es un pueblo que está determinado por su filantropía, cuando faltaba alguien en el liceo, algún profesor, lo llamaban a don Alberto, literatura, historia, filosofía, él daba clases sin ningún tipo de problema. O sea que su erudición era increíble, ¿no? Aparte de su solidaridad, sacar a una persona de acá trabajando con la estancia, mire, tenemos la falta de un profesor, allá iba, sin ningún problema. Era el primero en salir en la mañana al trabajo de campo, el primero que estaba en la esquila, el primero que estaba en todas las actividades de San Pedro. También aquella persona que cuando había que se necesitaba dinero para determinadas cosas, él también estaba ahí. Hubo dos o tres elementos, dos o tres acciones, digamos, que marcan su forma de ser. Una fue el hecho de haber hecho el plan MEVIR, ¿no? Hoy MEVIR tiene, creo que sobrepasa las 32.000 soluciones habitacionales en todo el país y está en todo el país. MEVIR se craneó, vamos a utilizar una palabra muy simple, acá en San Pedro, ahí en la biblioteca donde había una mesa grande, ahí don Alberto comenzó su trabajo del movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural. Y hay una anécdota que me la ha contado gente de MEVIR, que una persona cuando recibe su casa, le dice: gracias doctor, ahora voy a poder ver llover de adentro sin mojarme. Eso te da la pauta de que realmente el agradecimiento y lo que significaba para un hombre de campo que vivía en un rancho, el tener una casita de MEVIR para estar con su familia. 2, 3, 4 habitaciones, las que fueran. Después hay otra cosa que
por allá por el año 60 creo que fue, se solicita, se hace en forma pública, que la solicitud a los capitales privados, junto con el capital público del Estado, la creación o la remodelación de las escuelas rurales. Don Alberto sale al cruce y dona 228 escuelas rurales en todo el país. 228 escuelas, que no es poco, no es una, ni dos, ni 10. Es una cantidad que uno dice, sí, don Alberto lo logró. En su oficina de Montevideo funcionaba la oficina del Plan MEVID, la oficina de Agromax, que fue su empresa de fertilizantes, y la oficina donde tenía la sala de reuniones de la gente de la comisión del Hospital Maciel. Hasta eso él también tenía, y nunca le mezquinó a nadie si necesitaba algo, sobre todo dinero, para retribuir, digamos, la necesidad de la gente. Su madre le había inculcado que los bienes materiales, quienes tenían bienes materiales no le pertenecían, sino que pertenecían a Dios, al Señor. Entonces había que dárselo a quienes lo necesitaban. Y él fue lo que hizo. Una de sus hijas, Susana, me contó un día que cuando estaba realizando un trabajo de investigación, que su padre terminó totalmente desposeído. Es una palabra muy cruda, pero desposeído, pero muy feliz, por cierto. Había entregado su vida y aquel dinero que había heredado a quienes lo necesitaban, tanto sus peones, su gente, a sus hijos. No olvidemos que repartió a cada hijo, que eran 9, les dio aproximadamente unas 3.000 hectáreas en vida, y él se queda con alrededor de 5.000, que son las que se rematan después de su muerte. Bueno, había evidentemente con más de 300 personas y 30 puestos, existía una organización, digamos, muy aceitada en ese sentido. Estaba el patrón y después, bueno, la cabeza, como decíamos nosotros, y después estaba el mayordomo, el administrador, el capataz general o los capataces generales, el primer capataz, segundo capataz. Digamos, había una estructura formada de organización que determinaba todo el trabajo. Yo a veces me he querido imaginar aquel enjambre de personas, sobre todo cuando habían actividades como la esquila, ¿no? Que sumados a todos los que trabajaban acá, venían 120, 140, 150 personas de afuera a hacer la zafra. Estaban todos conectados también con lo que era Cerro Colorado. Y todavía los veteranos de Cerro, que tú hablas con ellos, que conversás, se acuerdan del San Pedro aquel, y de toda aquella cantidad de gente, aquellas generaciones que trabajaron acá. Todavía podemos encontrar alguien que quedó de aquella gente, que tuvo padres trabajando en San Pedro, que tuvo abuelos trabajando en San Pedro, y que es Beto, que hoy hace muchos años que ya está acá. Yo soy segunda generación de parte padre y tercera generación de parte de madre. Mi madre se casó con Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, mi padre, se casó en el año 1948. Tuvieron 8 hijos. Cuando yo nací, mi padre era puestero, el puesto de las higueras, que estaba a 20 kilómetros.
Después lo mudaron, cuando yo tenía 2 años, dice que lo mudaron para un puesto, el puesto Santa Rosa, que estaba a 7 kilómetros y medio, y que de ahí tuvo 34 años. De ahí vinimos a la escuela acá, a la estancia, ¿no? Nuestros padres no gastaban dinero con nosotros no útiles para la escuela, sino que todo lo ponían en la estancia. Y la maestra era paga por la estancia, porque esta escuela era una escuela particular. Nosotros, para ingresar al liceo, tuvimos que dar este examen de ingreso, ¿no? Que fuimos al liceo de Casupá, porque acá en el Cerro no había liceo. El doctor Alberto Gallinal era muy avanzado y recorrió el mundo varias veces. Y siempre salió con las manos vacías y venía con las manos llenas, por decir, hablando a lo criollo, con las manos llenas de semillas, de pastura. Porque él tenía una quinta para allá abajo, de 1 hectárea más o menos ahí. Entonces él traía semillas de pastura y hacía plantar. Y pues cosechaba y tenía muchísimas praderas. Entonces las iba probando, las pasturas en distintas praderas. La que marchaba, esa se quedaba, la que no funcionaba, esa la dejaba. El doctor Alberto Gallinal fue uno de los socios fundadores de la raza Corrigan, en el Uruguay. Fueron fundadores de la raza Hereford en Uruguay. Fueron uno de los fundadores de la raza de caballos criollos en Uruguay. En 1951 fue fertilizado un campo, el primer suelo uruguao, con abono y hiperfosfato, que hoy en día está forestado, que eran las praderas del doctor Alberto Gallinal, ahí al frente, ¿no? En la llegada de la estancia. Cerro Colorado se llama la estación de ferrocarril. El pueblo se llama Alejandro Gallinal, ¿no? Y ese pueblo, quien dice, es hecho por el doctor Alberto Gallinal, ¿no? De ahí trabajaba mucha gente de ahí del pueblo. A los casados que trabajaban del pueblo los traían los lunes y los llevaban los sábados. A eso le daban 9 kilos de carne por semana. 3 los martes, 3 los jueves y 3 los sábados. Aparte de eso les daba una vaca lechera de ternero chico para que llevasen para el pueblo, para que tuviesen consumo de leche para la familia. Los campos iban hasta ahí, hasta el pueblo, les daba un campo para que tuviesen la vaca con el ternero. Todo muy bien, pero aquí no era cualquiera que trabajaba. Aquí, como se dice a los criollos, había que ser de garrón duro, guapo. La palabra guapo que se ha terminado esa palabra, ¿no? Y respetuoso. El respeto y el trabajo aquí en San Pedro era sagrado. Sí señor y no señor, sí señora y no señora. Saludar con el sombrero, con el gorro, con la gorra, siempre con la cabeza descubierta. Por más calor que hubiese, con el primer botón de la camisa desprendida, sí, el segundo no. Arrastrando los pies carretera, chancleteando carretera. Y después que lo aprendes, mira, se te queda para toda la vida. Yo no puedo saludar a nadie con el sombrero, con la boina metida en la cabeza. Este es un Cristo de bronce macizo que conjuntamente con 2 Cristos más fueron traídos por la familia Gallinal en 1933 desde Italia. Este Cristo fue colocado acá como símbolo protector de la estancia. El otro Cristo fue colocado en Montevideo en el colegio Clara Jackson de Heber y el otro fue colocado en la estancia Monzón Heber, que se encuentra en el departamento Soriano, que antes esa estancia pertenecía acá, ¿no? El doctor Alberto Gallinal
Hacía misiones con los empleados y la familia de los empleados que vivíamos dentro del establecimiento. 4 días de misiones, 5 misas por día a fines del mes de febrero. El último día de misión, que era el día domingo, en la última misa, que era a las 6 de la tarde, se venía desde la iglesia hasta acá en procesión y se celebraba acá. Cuando eso, entre los empleados y la familia de los empleados que vivíamos dentro del establecimiento, éramos 320 personas. Lo recuerdo porque tuve que ser de monaguillo. De monaguillo, cuando éramos niños, los hijos de los empleados hacíamos de monaguillo. Sí, que no me gustaba nada. El empleado que no fuera, que no concurriera a misa, carretera. Una palabra sola. Aquí estamos al frente del galpón de Esquila. Este galpón de Esquila fue construido en el año 1915. Hasta el año 1970 se esquilaban unas 45.000 lanares de San Pedro, ¿no? El doctor Alberto Gallinal siempre empezaba el 22 de septiembre la esquila, solamente que cayera domingo. Contrataba 120 personas para hacer la zafra de esquila. Como era una zafra temprana, una de las más tempranas que es el país, siempre sobraba bastante gente, ¿no? 20 y pico, 30 personas. Pero a eso no lo dejaba sin trabajo. Le daba una changa por mientras durase la zafra de esquila para cortar espinas en los campos. Eran 51 esquiladores, 8 agarradores, 4 capataces de cancha, 8 venteveos, 8 escoberos, 8 atadores, 4 belloneros y después estaba el clasificador, que era de Montevideo, Rubira y apellido, que medía 2 metros 04, 2,05, que trabajaba con 2 empleados, con 2 empleados tomados por la estancia, ¿no? Entonces le alcanzaban los bellones y él decía casillero A, casillero B, casillero C, de acuerdo a la calidad de la lana, ¿no? Y dicho por el doctor Alberto Gallinal, que nos reunía una vez al año, el 6 de enero, en la biblioteca para que nos hablaba cómo había sido el año para la estancia, si mal lo regularó, bueno, y nos pagaba el aguinaldo entero, que San Pedro se mantenía con la venta de la lana 6 meses. San Pedro de Timote, la estancia, es monumento histórico patrimonial decretado por el Gobierno Nacional, por la Comisión de Patrimonio, desde la década del 90. Pero por toda esta arquitectura que tiene, pero también por la historia. Una parte, la primera parte que con mucho gusto yo he podido participar, es la zona de pastoreo de la época de los jesuitas guaraní. Y me gusta hablar de los dos y remarcarlo, porque no solo fueron los jesuitas, fue con los guaraní también. La otra parte más cercana, pero ya con inmigrantes, los Jackson y los descendientes, como el caso emblemático del hombre señero de acá, el doctor Alberto Gallinal. Pero está el padre, Alejandro Gallinal, también. O sea que esto tiene un altísimo valor patrimonial, tangible por la edificación, pero intangible por la historia, por ese origen de la estancia o del modelo agroeconómico típico del Uruguay y que por más de 3 siglos o 4 se sigue manteniendo.